Listo. Muchas gracias por esperarnos. Regresamos aquí con nuestro invitado especial, el maestro Abdú Betancourt. Para las personas que acaban de sintonizarnos, les ponemos al tanto. Estamos platicando de asesinos seriales, en este caso de los primeros en la historia de México, desde el Porfiriato. Platicamos un poquito del Chalequero y continuamos con el Goyo Cárdenas. Adelante, maestro. Muy bien, el Goyo Cárdenas, pues como te comentábamos en el segmento anterior, estamos hablando de un sujeto con una personalidad de interés para ustedes, para nosotros que estudiamos las ciencias criminológicas y para el público que nos sigue, que de alguna manera puede posiblemente desconocer al personaje, ¿no? El Goyo Cárdenas, decíamos, nace en la Ciudad de México, nace en 1915. ¿Qué había en ese tiempo? ¿Qué ocurría? ¿La revolución? La revolución. La revolución estaba... Y volvemos al contexto histórico. Me dijiste, guerra. háblanos de historia del crimen. Bueno, pues ahí está. Estamos asociando el tema, obviamente, del crimen y los conflictos o las situaciones que ha habido en el mundo y que hubo en México en particular. Bueno, el Goyo Cárdenas nace en ese momento revolucionario. 1915, 1917, por ejemplo, se habla que hubo una hambruna tremenda en México, no había alimentos, ¿no? Pues ahí también vendría siendo la década de los 20, los tristes 20, ¿no? Como pusieron que era crisis mundial, ¿no? Crisis mundial, exacto, ¿no? Digo, está el caso, obviamente, de la Revolución Rusa, ¿no? Y muchos otros conflictos que se dieron en el mundo que no podemos separar uno de los otros al final de cuentas. Pero en el caso mexicano, pues bueno, el Goyo Cárdenas nace en 1915, en pleno periodo revolucionario, y se destaca por ser, vivía en Tacubaya, ¿no? En el barrio de Tacubaya, y se caracteriza por ser un estudiante modelo, un hijo modelo, una persona muy inteligente. Se dice que, de acuerdo siguiendo al doctor Quirós Cuarón, el doctor Quirós Cuarón pues, lo entrevista y le hace una serie de exámenes, incluso le aplica el suero de la verdad, ¿no? Por ahí hay un libro, un librote enorme, es un bloque completo, que se llama Medicina Forense de Quirós Cuarón, que es el clásico de Quirós Cuarón. Bueno, ahí en ese libro de Quirós Cuarón viene todo el estudio completo que le hizo en materia psicológica, psiquiátrica, médica, al Goyo Cárdenas. Ahí viene. Quien lo quiera ojear, quien lo quiera revisar, pues bueno, viene todo el estudio del Goyo Cárdenas en cuanto a sus antecedentes y todo lo que tiene que ver con su personalidad. Pero decíamos, nace en 1915, se destaca por ser un hijo modelo, vivía con su mamá, era un estudiante brillante, y esto lo lleva a obtener una beca. Estamos hablando en la época, en 1900, finales de los 30, lo lleva a obtener una beca para estudiar química, petroquímica, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y petroquímica, ¿no? Petroquímica. Después de pasar, ¿cómo se dice? O cuando iba a pasar la expropiación petrolera. La beca se la da Pemex. ¿Se la da Pemex? Tenía una beca de Pemex para estudiar química, petroquímica en la UNAM. Se la dan precisamente por lo brillante que era el Goyo Cárdenas. Le dan su beca y pues bueno, se dedica a estudiar su carrera, trabajaba también en Pemex y tenía la facilidad, precisamente por tener un buen trabajo en Petróleos Mexicanos, de tener un departamento donde iba a estudiar únicamente, porque él vivía con su mamá en el barrio de Tacubaya. ¿No aparece la figura paterna? No aparece la figura paterna. Entonces ahí hay que anotarlo en la parte, otro rasgo o otro común de algunos otros de los... De hecho, es una de las características principales de un asesino serial. De un matrimonio disfuncional. Es correcto, Ajá, sí, una familia la disfuncional. ausencia del padre al final, un conflicto con la autoridad, ¿no? Estas condiciones y características personales que hay en muchos de estos sujetos, ¿no?
tal vez la protección materna, ¿no? El exceso, El exceso de protección de la madre. falta de. O la falta. Exactamente. Y ahí En la el figura, caso del ¿cómo Goyo es? Cárdenas es distinto, ¿no? O sea, su madre sí Tiene buena- era su apoyo al final de cuentas. Dice el doctor Quirós Cuarón que lo que pudo haber detonado la conducta del Goyo Cárdenas es que de niño sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, Ok. lo que le pudo haber, pudo haber degenerado precisamente Sí, En la las parte operaciones. frontal, ¿no? El decir, Exacto. ¿sabes qué? Es la parte donde eres psicópata. Curiosamente, en el caso del chalequero también hay un antecedente similar que sufrió un golpe y que tenía, que sufrió, ¿cómo se llaman? Bueno, ahorita recuerdo. Ojalá que eso del golpe no sea verdad, porque yo tengo uno justo aquí, cuando era bebé, mi papá me aventó y ¡pum! De cicatriz que tengo en la cabeza, así es que ojalá no. Yo ¿verdad? llevo dos. Ahí al rato. Yo en el béisbol también. Bueno, estaba ese antecedente del chalequero también que sufrió un golpe en la cabeza y que tuvo ciertos padecimientos que también lo pudieron llevar a esa situación. Pero en el Goyo Cárdenas es lo que explica el doctor Quirós Cuarón, En eso. lo que pudo haber detonado la conducta del Goyo Cárdenas. Mira, vamos a darle un poquito de oportunidad, porque queremos que el programa sea un poco interactivo. Sí, y algunas de las dinámico. preguntas que tenga el público. Ah, claro, Antes claro. de cerrar, vamos a ver algunas preguntas que puede tener. Le mandan saludos Gil Gómez, máster en el campo de la criminología. Le mandan saludos Saludos, también. Slap. Saludos y un fuerte abrazo al invitado. Un saludo. Jack Bidu nos dice de los corridos más viejitos feminicidas. Rosita Alvírez, que desairó un hombre y no quiso bailar con él. Ah, claro que sí. Después, llegaron y ahí la traían bailando. A Rosita Alvírez. La Rosita Alvírez es con la que le dieron una pasada, ¿no? Con su sangre a la pintura. Vale. Y la de la Martina. Ándale, esa Martina la agarraron, pero la pescaron ahí sentada haciéndose. ¿Y de quién es ese caballo? La ingrata La también, ingrata, en el caballo, La en el ingrata, corral ahora. relinchó el caballo que no era de él, así, tu papá te mandó caballos, así, ándale. Entonces, bueno, es una de las partes, como siguió el tema de Filo, a lo mejor por eso no había tantas preguntas. Si tiene alguna pregunta, mándenlo en este momento para nuestro invitado. Le vamos a dar lectura y vamos a seguir con eso. Entonces, estás con el encargado, si sale otra pregunta. Entonces, continuamos con el Goyo Cárdenas. El Goyo, le decían el Goyo o el estrangulador de Tacuba. También La casa igual del que- Goyo está ubicada en Mar del Norte. Hay una película, por ahí búsquenla, y yo por ahí la conseguí. Mar del Norte se llama la película. Es acerca del Sí, caso del tómelo, Goyo tómelo, Cárdenas, ¿no? para Mar del eso sí Norte. las poniendo. Sí. Sí, hay que apuntar. Estudiante de química de la UNAM, ¿no? Cuando ocurre o cuando lleva a cabo los homicidios que se le imputan, pero más tarde se graduó de Derecho también, estando preso en Lecumberri, estudia Derecho. Era un personaje muy sui generis, porque, él se hizo pasar por enfermo mental, lo mandaron a la Castañeda, al manicomio general de la Castañeda. En la Castañeda se metió a los cursos de psicología, psiquiatría, y se sabía, ahora sí, todo, Entonces, ¿no? como que era una persona bastante inteligente y Bastante inteligente. muy astuta. muy Sí, adelantado muy a astuta. su época también. Sí, claro. Porque en esos tiempos era raro que tuvieran tanta educación y andar en el psiquiátrico y andar por acá era todo un personaje. Y dicen que le permitieron poner un puestecito y vender cosas dentro de la Castañeda. Y emprendedor. Dicen que entraba y Mente salía tiburón, del ¿eh? manicomio. Entraba y salía y que un día ya no regresó, ¿no? Pues bueno, pues lo recapturaron, lo regresaron a la Castañeda y luego lo regresaron a Lecumberri otra vez, ¿no? No está tan loco, dijeron. Sí, al final de cuentas cuenta la leyenda, que nunca se le sentenció al Goyo Cárdenas. Y estuvo 35 años prisionero, estuvo 35 años encerrado. Pero no sentenciado. No sentenciado. O sea, Es pero estaba algo como muy prisión interesante. preventiva, ¿no? Únicamente. Habría que hacer un estudio, un estudio. análisis a profundidad de la parte jurídica del caso del Goyo Cárdenas, porque la mayoría de los autores que lo refieren, incluso Quirós Cuarón, dice que nunca se le sentenció Dale. al Goyo Cárdenas. Nace en 1915, ya lo dijimos. Un poquito de la victimología, así rapidito. María de los Ángeles González, de 17 años, dedicada a la prostitución. Raquel Rodríguez León, de 14 años de edad, dedicada también a la prostitución. 14 años. Dios. Rosa Reyes, menor de edad, sin referir,
la edad dedicada a la prostitución. Esas fueron las 3 primeras víctimas del Goyo Cárdenas, a las que enterró en el patio de su casa. Las entierra, obviamente con cierto lapso de tiempo entre un evento y otro. Los vecinos decían que olía raro, pero nunca pensaron que era porque hubiese cuerpos enterrados en la casa de Mar del Norte del Goyo Cárdenas. Y más tarde había una chica a la que el Goyo Cárdenas pretendía, que era estudiante también de la misma carrera de química en la universidad junto con el Goyo, y era su compañera de estudio, Graciela Arias Ábalos. Entonces ahí sí se decía que tenían química. Sí. Aquí hay un dato, ¿no? Interesante. La película de Goyo Cárdenas se llama Los Crímenes de Mar del Norte. Del Mar del Norte, sí. Luego se las facilito, por ahí la tengo la película. Un rato para verla y dar una analizada. Y lo comparan con Ted Bundy, de hecho. Con Ted Bundy. ¿Sí? Sí. Pero no son contemporáneos, o sea, No. Ted Bundy es más 80s, 90s, ¿no? Sí. Y el Goyo Cárdenas pues fue en los 40s, en 1942 es cuando detona estas conductas. Graciela Arias Ábalos, que era su compañera de estudio y era pretendida por el Goyo Cárdenas, y al parecer hay quienes dicen que sí le hacía caso, otros que era su amor platónico, pero en el caso de las víctimas anteriores, el Goyo Cárdenas las estrangulaba, ¿no? O las estranguló con algún objeto de por medio. Un agente No, constrictor. perdón, no es cierto. ¿Con su mano? Con sus manos. Con sus igual manos. que el con chalequero. sus manos, igual que el chalequero. Pero en el caso de su compañera de estudio, de Graciela Arias, a ella la estranguló con un objeto. Y el Goyo decía que era para no tener contacto directo con ella. Okay. O sea, es el piel a piel. Era una barrera entre ella y el Goyo Cárdenas, ¿no? Entonces... ¿Era como un cierto respeto o algo así, o cómo? Pues de alguna manera para no sentir culpa, para no sentir culpa, algo que lo... Sí. Era una barrera al final de cuentas, era lo que decía el Goyo Cárdenas a Gómez Robleda y a Quirós Cuarón. De alguna manera que a lo mejor que bien que lo respetó eso, porque de no haber hecho esa barrera, si una vez que la traspase hubiera sido como sea, hubiera terminado por no respetar esa línea, y a cualquier sujeto o persona hubiera podido privarlo de la vida. Tenía un límite, pues tenía exacto. un cierto... El Goyo Cárdenas a las otras mujeres que se dedicaban a la prostitución, pues obviamente las buscaba, ¿no? Y mantenía relaciones sexuales con ellas. Pero en el caso de Graciela Arias Ábalos, a ella tuvo relaciones sexuales con ella post-mortem. O sea, necrofilia. Necrofilia. O sea, practicó la necrofilia el Goyo Cárdenas. ¿Y cuál era el modus operandi, por ejemplo, del Goyo Cárdenas? Buscaba mujeres dedicadas a la prostitución, también durante la noche, similar al chalequero, cortejaba a sus víctimas, las trasladaba a su domicilio, tenía contacto sexual con ellas y las estrangulaba. Pero en el caso de Graciela Arias Ábalos fue necrofilia, y el contacto o el estrangulamiento fue con un agente constrictor en ese sentido, ¿no? La firma pues tiene que ver con el tipo específico de víctimas y la práctica de la necrofilia en el caso de la última víctima. También había otros que tenemos también de la práctica necrofílica, ¿verdad? O sea, no hay exclusividad, ahí también hay que analizar quiénes tenían ese tipo de parafilias. ¿Qué características o incluso comparten, el ¿no? canibalismo. También el canibalismo como también. en Dahmer. ¿También? Sí, como... Caníbal de la Guerrero, Ahí también hay un caníbal. mexicano. Pero y algunos datos de Jeff modernos Dahmer, que también han entrado claro, al canibalismo. aunque Jeff Dahmer practicaba el canibalismo porque quería tener como una parte de esa persona, de su víctima, con él para siempre. Para siempre, Parte de sí, su dentro de él. parte Sí, de su es como, digamos, sí. Como su parte de su ritual. Sí, ¿no? o sea, lo hacía, o sea, practicaba el canibalismo porque él quería tener algo de esa vínculo persona con él siempre. O sea, ese Ok. era el porqué, pues. Nos quedó de desmenuzar un poquito más la historia de Dahmer, hay que seguirle. Y pues continuamos con... ¿Qué faltaba? Básicamente el perfil criminal, ¿no? Que tiene que ver con la selección de la víctima, el conocimiento del lugar, etcétera. Pero algo importante ya para ir cerrando con el Goyo Cárdenas. Bueno, el Goyo Cárdenas sale en 1975 de
de la prisión, de Lecumberri. Después de haber estudiado Derecho. Los mandaron a Islas A él no le Marías, ¿o lo tocó, dejaron? a ella le tocó salir. Ah, ok. Precisamente en ese tiempo se hablaba de la readaptación social, Ok. ¿no? El humanismo penitenciario de aquel tiempo. Sale el Goyo Cárdenas y lo presentan en la Cámara de Diputados, ¿no? Invitan a ¿por qué era Quirós tan Cuarón, famoso? Ajá, así invitan como a que Quirós vayan. Cuarón a asistir a un evento y presentan al Goyo Cárdenas como un ejemplo de la readaptación social. Y se paran los diputados y todos le aplauden por ser un ejemplo de la readaptación social, Vaya. porque se logra readaptar, Ah, sí, dicen, pudimos readaptar al Goyo Cárdenas, ¿no? Logro, ¿no? Pero lo curioso es que estaba Quirós Cuarón y dicen que cuentan que se levanta muy enojado y se va, pues, o sea, por esa situación. Pero bueno, así no termina ahí la historia del Goyo Cárdenas, sigue practicando el derecho, escribe algunos libros, publica algunas memorias, publica algunas historias, se va a vivir a Los Ángeles y fallece en Los Ángeles. No recuerdo el dato del fallecimiento, la fecha de fallecimiento en el caso del Goyo Cárdenas, pero sí que muere en Los Ángeles acompañado de su esposa, con la cual se casó al momento de estar él dentro de Lecumberri, ¿no? Ah, ok. La conoce ahí, la escribe, ya como los demás asesinos seriales, ¿no? Que tenían intercambio que tenían información. comunicaciones con personas al exterior. Bueno, también el Goyo Cárdenas, por su personalidad, ¿no? Conoce una mujer y se casa con ella dentro de Lecumberri, sale de ahí y sigue casado con ella durante mucho tiempo, ¿no? Miren, Por ahí hay entrevistas interesantes en eso YouTube, hay que, ¿no? escarbar en ese material para analizar toda Claro. esa parte muy interesante. Mira, le manda una maestro, mi pregunta va encaminada a tratar de entender qué tanto conocimiento en el estudio de estos casos en México se aplica. Por ejemplo, casos recientes. Saludos, Miguel Bernal. Miguel Bernal. Saludo, Miguel Bernal. Pues bueno, básicamente aquí en México, hace rato había un comentario que hacía Daniel Sañudo Guilelmi, un saludo también. Nos recomendaba un libro que se llama La muerte en rosa, de Sergio Aro Cordero, es el libro. Es un libro editado por UABC y tocaba la perspectiva precisamente de varios homicidios que ocurrieron en el centro, el centro histórico de Mexicali, relativos a algunas de las víctimas se dedicaban a la prostitución y se hablaba de ciertos patrones conductuales específicos que podían hacer presumir el caso de un homicida serial. Poco a poco se han adaptado y se han ido adoptando las metodologías, porque estamos hablando de metodologías, no de una ciencia, no una disciplina científica, sino de una ciencia. Se han ido adaptando precisamente a la investigación criminal. Y esto ha sido porque pues hay jóvenes que han estudiado criminología, que han ingresado a las filas de las corporaciones de procuración de justicia, de investigación criminal, y hay otros policías que han estudiado las carreras también de criminología y criminalística y de alguna manera van adoptando y adaptando esos conocimientos a la práctica diaria. Yo en particular, en algún momento en el ámbito laboral, utilicé, por ejemplo, la perfilación geográfica para ubicar la zona de confort de un sujeto dedicado a robos con violencia a comercios en Mexicali, ¿no? Y se logró la detención y la ubicación de acuerdo a esa zona de confort después de haber mapeado la mayor parte de los incidentes. Y bueno, poco a poco se ha ido adaptando y adoptando esto y estas metodologías. Definitivamente todavía hace falta mucho trabajo en ese tema, ¿no? Mucho trabajo. Digo, tú has visitado gran parte del país. Gran parte les comentaba. De otras corporaciones. Nosotros lo recorrimos y todo con la parte de introducir o que agreguen el Departamento de Reconstrucción Virtual como un departamento dentro de la Fiscalía. Es el poder nosotros representar de manera gráfica las cosas y una reconstrucción, pues es genial. Entonces, en esa hay que seguir trabajando, mucho trabajo claro. En cuestión de criminología y ciencias forenses en nuestro país, pero muchísimo. Entonces, es parte también del desarrollo de este programa, claro. El poner en perspectiva a las personas qué es lo que hace un criminólogo y qué tanto podemos ayudar. El tiempo ya se nos está terminando. Queremos agradecerle por, ¿cómo se dice? Por estar con nosotros. Obviamente lo vamos a volver a invitar en varias ocasiones más. Tenemos que hablar de política criminal, tenemos que hablar de muchas cosas más y pues
pues es un honor para nosotros tenerlo, que pues en el equipo de Factor Criminógeno TV nos tomamos la libertad de no va a darle salir un pequeño... No va a salir en ay, cuadro. Perdón, nos sentamos. Sentamos. De darle un pequeño obsequio. Vaya, ¿cómo se dice? Por venir muchísimas con gracias. nosotros. Tenemos un Jóvenes, regalo. muchas gracias. Sabemos Muchas que gracias. es Un gusto estar aquí con sabemos que ustedes. le gusta el café y pues todavía es elemento de policía, así es que para que... Lo voy a tenga- estrenar. Ajá, que tenga su termo y todo. Muchísimas gracias. Queremos darle un agradecimiento por estar aquí con nosotros y compartir pues en estas 2 horas de análisis de ciencias forenses. Que se fue muy rápido, por cierto, ¿no? Todavía ha quedado ahí Siempre falta tiempo. algo de material. Bueno, que abordar. nos comentamos por último antes de despedirnos, vamos a continuar con el tema de asesinos seriales y vamos a seguir con la parte de participación. Vamos a lanzar una convocatoria para jóvenes, en esta parte jóvenes de 18 años cumplidos. La convocatoria se va a llamar Forense por un día. Vamos a seleccionar una persona que no tenga conocimiento en ciencias forenses para llevarlo a que aprenda cómo es el lugar de intervención, cómo se procesa una escena donde pudo haber existido una escena presuntamente criminal, cómo se hace el embalamiento, desde que se pone la cinta de resguardo, lo vamos a equipar. Incluso con el perfilamiento. Incluso un perfilamiento lo vamos a equipar con el traje de bioseguridad y todo listo, así es que esperen los datos de la convocatoria. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Factor Criminógeno TV. Hasta el martes que entra. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.